Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Chile y el mundo, Mate al Rey. Estamos en una jornada sabatina, hay una amplia expectación, hay gente inclusive a la entrada de los estudios de Mate al Rey, se ha apuntado gente, se supo, a pesar de que entró por la puerta trasera, la llegada de uno porque está en la formación titular de Zoom Deportivo. Estamos en un clásico de este programa, pero estamos, a pesar de la tensión electrizante que se ve en el público, hay calcetineras también, hay que decirlo, estamos muy tranquilos porque tenemos la dirección de aquel inexplicable figura que proviene de lo más profundo de las cavernas y del inframundo de las comunicaciones, el gran Sergio Risenberg-Cohen. ¿Cómo está, don Sergio? Muy bien, licenciado. Estoy viendo mucha gente de la nueva ola que está acercado acá y hay pancartas de recibimiento. Esto yo no lo... ¿Sabe quién me recordó cuando llegaba Danny Silvian? Es muy parecido, es muy parecido, ese ambiente, no sé, me hizo revivir ese momentos de juventud. Exactamente, yo también recordé un poco como la llegada del estudiante en Ciudadanos del Ring, también, ¿no? También, sí. Son como momentos, o Mr. Chile también. Hay como, ese es el ambiente festivo que tenemos hoy día, así que, bueno, comenzamos en consecuencia, y como ya muchos lo habrán vaticinado, o adivinado en realidad, porque vaticinado sería como hacia adelante, como ya lo habrán adivinado, desde la testera de la Junta de Vecinos Brasil número 1, de la gloriosa comuna de San Joaquín, el cientista político y compañero Juan Carlos Gómez. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas y a todes. Buenos días, licenciado, etcétera. Un gusto de revolver de nuevo al programa, y me alegro de la gente que está esperando este regreso así entusiasmado. Quisiera hacer un dato. Hoy día, para las próximas presentaciones, en las próximas posibilidades de estar en el programa, Sí. hoy día se realizan en la Junta de Vecinos Villa Brasil número 1 elecciones de nuevo presidente y directiva de la... Hoy día, por decirlo así, termina hoy día no, porque después viene otro momento de entrega del cargo, termina mi periodo y por razones diversas yo no voy a continuar como presidente. No se quiere apernar, Gómez Leighton. No, para nada. Los Claro. procesos reeleccionarios para mí no son adecuados, sino que hay que ir rotando en términos de Muy bien. formación. A lo Jorge Char. Entonces, Juan Carlos Gómez Leighton. No tanto como Jorge Char, Hay un delfín tapado. Hay un tapado, probablemente. Bueno, desde una comuna ignota del Gran Santiago, en una clandestinidad impenitente, el integrante de la Casa Bolívar, militante del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, Marcos Ilich Riquelme García. ¿Cómo está, don Marcos? Bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que están presentes. Yo pensé que iba a decir, porque como el doctor, que estoy muy contento le haya llegado nuevamente, que le consta aquí a la dirección y al programa que soy el que más lo pedía. Exacto. Entonces, pero el doctor nos trató a mí y a don Sergio de etcétera, tipo licenciado, saluda al licenciado y a los etcétera. Oye, ¿sabe con quién habla? Me permito un minutito para decir lo siguiente. ¿Sí? Quiero, perdón, es que esta cuestión es teatral, pues si estamos en el Zoom Deportivo. Exacto. Tiene que ser... con la camiseta. ¿Eso es un equipo de fútbol? ¿Una camiseta de un equipo de fútbol, no? Aquí estamos que estamos cumpliendo 97 años. Ayer cumplimos 97 años. 24. Y quería mandar un saludo a todos los chuchos. Muy bien. Pero en general un saludo a las barras de los clubes deportivos, que creo que en relación
no a todas, no a todas. Hay unos que viven para allá, para el lado donde neva, para arriba, aquí en Santiago, en la región metropolitana. No, a esos no. Eh, pero hay uno, en general las barras en relación con el tema palestino han tenido una actitud de respeto y en estos momentos tan complejos que están ocurriendo, mostrar que efectivamente son gente que le gusta el fútbol y que por lo tanto ante una situación como la que se está viviendo en Gaza, este genocidio que está cometiendo el Estado terrorista sionista de Israel, han tenido una actitud de respeto. Así que, y llevan las banderas, la barra, llevan Así es. las barras que todos conocemos, y por lo tanto también un saludo de aquí a, a la barra de palestinos, a la gente que está allí, que permanentemente flamean todos los actos, todas las movilizaciones, flamean las banderas de la barra de palestinos. Un saludo de Y a aquí, la barra de Unión Española también por... sí, sí. también, ¿no? Y Tiene sus seguidores por acá. al Rafa, que está siempre ahí con la barra, así que un saludo. Y reitero un saludo a los... Esta camiseta tiene una anécdota. Esta camiseta la usaba así, él no tiene idea que la tengo yo, pero la usaba Rodríguez, Ajá. el, Leo Rodríguez. el gran... No, 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 no. Matías Rodríguez. Manuel. Matías Rodríguez. No, Rodríguez, Matías el abogado del Claro. Ministerio del Interior. Jamás, jamás. Ambrosio, claro. Ambrosio Entonces, Rodríguez, Ambrosio Rodríguez, me la de la regaló U. me la regaló De un la U. sobrino, me la regaló un sobrino, y, eh, y en relación con los chuchos y todo eso, el dedo del medio, por horarios no puedo expresar lo que me gustaría expresar, Ya. porque los horarios son Son para niños. infantiles. Claro, Sí. son para niños. Entonces también los pueden, dicen que en este programa lo ven niños, jóvenes, adultos, adolescentes, De todo. viejitos, viejitas. El dedo de al medio entonces para azul azul. Muy bien, Buenas noches, muy bien. perfecto. Hemos comenzado entonces de una manera rutilante este programa Mate el Rey, para tranquilidad de muchos de nuestro público. Zoom Deportivo sigue y no se va, ¿no? Así grita, se escucha desde acá, yo lo estoy escuchando acá porque estoy al lado de la ventana, se escucha no se va, no se va, etcétera. Bueno, la semana que termina anticipa la cuenta pública que ha de rendir el presidente de la República, Gabriel Boric, este sábado 1 de junio en el Congreso Nacional en Valparaíso. Ha sido anunciado que este será un discurso en que no serán promesas, sino que se resaltarán aquellas cosas que se han cumplido. Es más, la tercera indicaba de que el segundo piso, ¿no? El equipo de asesores del presidente ha estado leyendo discursos de otras partes del mundo. Leyeron inclusive el discurso de Joe Biden, que bueno, me parece realmente impresionante, porque están buscando la manera de poder emplazar a la derecha. Y Yo creo esto... que ¿Ah? nadie debe leer el discurso de Joe Biden Pero para los la asesores de señora. Boric leyeron el discurso de Joe Biden, claro, que Mira, obviamente ya. no lo hizo Joe Biden, sino que ni tampoco lo Otro. leyó. En este discurso se pretende, reitero, resaltar el cumplimiento. Esto se da en un momento bastante difícil para el gobierno. Las otras lecturas o cuentas se dieron con una popularidad importante, 41% de aprobación. En este momento, según la encuesta Academ, un 28% es el momento más bajo para el gobierno. Comienzan a sonar los fierros de la maquinaria del Partido Comunista, la vieja maquinaria stalinista, y una expresión de esto es una carta suscrita por tres, no voy a decir jerarcas, pero sí viejos militantes del Partido Comunista y destacados economistas intelectuales, en realidad, que es el caso de Hugo Facio, Miguel Launer y Manuel Riesco, quienes sacaron una carta durante esta semana en la que en extracto lo que plantean es que el gobierno debe hacer uso de sus atribuciones y que eso es lo que tiene empantanado el desarrollo del programa transformador del gobierno de Gabriel Boric. Y lo que dan a entender en consecuencia es que el gobierno no ha podido desplegar todos sus objetivos políticos porque la derecha se lo ha impedido. Este es el discurso bastante pusilánime, creo que hay que decirlo, que ha sostenido una parte de izquierda del Partido Comunista,
que pretende atribuir en un acto casi como de magia, ¿no? Pretende atribuirle a este gobierno algún tipo de voluntad transformadora, democrática, no vamos a decir revolucionaria, pero al menos transformadora, lo que colisiona frontalmente con lo que ha sido la política que se ha impulsado desde la moneda. Esto realmente no es concordante con lo que ha ocurrido no solo en el último año, sino desde la instalación de este gobierno, que es un gobierno que permanentemente ha sostenido la idea de buscar acuerdos, la idea de la desaparición de la política, la idea de las soluciones transversales y tras eso el despliegue estricto de la política legislativa y la producción legislativa de la derecha. Un gobierno que se ha centrado en el tema de la reactivación económica y de la seguridad, que son las banderas históricas de la derecha. Han quedado totalmente sepultados reclamos absolutamente que estuvieron nítidamente dentro de la campaña, como la cuestión de la libertad de los presos políticos. Se ha seguido encarcelando gente, se ha encarcelado el caso de la situación de Héctor Yaitul, que está preso por voluntad del gobierno, que fue el que ejerció la atribución de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, observamos que no solo no se puso fin a la AFP, sino que se les ha fortalecido. A la ISAPRE se le ha dado una multimillonaria subvención y otro ejemplo también respecto del CAE, que ocurre exactamente lo mismo. Ninguna de las cuestiones que fueron planteadas, ni siquiera el gobierno intentó formularla. De tal manera que yo quiero terminar con esto, me parece que es como el elemento más característico de la coyuntura y es este fenómeno que se está dando dentro del gobierno que me imagino representa algún tipo de crisis entre la política de extrema derecha que está impulsando el gobierno de Gabriel Boric y no su electorado, que ya evidentemente lo ha dejado caer, sino una parte de la militancia de estos partidos, que indudablemente es de izquierda, que no se ve representada y que trata de encontrar una explicación mágica al tenor de lo que expresaron en su momento Facio, Launer y Resco. En orden jerárquico, como ya lo hemos indicado otras veces, Juan Carlos, ¿cómo ves esta semana? ¿Cómo ves la coyuntura? Bueno, en primer lugar, agradecer los apoyos que anónimamente y silenciosamente expresó el contertulio Marco Riquelme para mi regreso. Agradezco esa situación y al mismo tiempo comparto con él el saludo a los 97 años de ese glorioso equipo de la Universidad de Chile, que indudablemente nos llena de alegría en estos momentos, a pesar de cierta pena que nos produjo la semana pasada. Bueno, pero esos son los vaivenes. Pero también quiero compartir con él el tema del apoyo irrestricto a la causa palestina y a la situación que viven hoy día un conjunto de estudiantes en la ocupación de la Universidad de Chile, la Casa Central, para exigir, ¿cierto?, una ruptura de relaciones, no solo de la universidad, sino que del Estado chileno con Israel. Y también destacar que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, creo que de la universidad, rompió ya un convenio que tenía con una universidad de Israel en contra del genocidio. Y yo estuve presente en la presentación del libro de que sacó LOM sobre Gaza, un genocidio, que publicaron una serie de intelectuales de diversos lugares, que fue muy emocionante poder comprobar el apoyo multitudinario que tiene la causa palestina en Chile y en otros lugares, ¿no? El fenómeno sigue avanzando y parece ser que no se detiene porque Israel no acepta ninguna cosa de ninguna parte. Dicho esto, indudablemente que estamos entrando al sexto mes del año en curso y se nos vienen varias situaciones en adelante, como las que anunciaba el licenciado con respecto a la cuenta pública del presidente. Yo tengo la impresión, antes de pasar a indicar 2 o 3 puntos que quisiera señalar, que este gobierno, como lo he dicho en otras oportunidades, es un gobierno derrotado desde el principio. Es un gobierno que trata de gobernar, de administrar lo que está haciendo, porque no está llevando a cabo ninguna cosa, salvo que sea aquello que le compete defender en el sentido de la estructura general del capitalismo neoliberal en Chile. Por eso es un gobierno de derecha, pero que administra este tiempo
porque ya no le queda más. Este gobierno terminó hace mucho tiempo atrás. Pero hay otros elementos que me preocupan y que quisiera señalarlo, que dan cuenta de esta situación de crisis generalizada que tiene la sociedad chilena, que es una crisis que se está acumulando y que tal vez en algún momento irá a ser alguna explosión semejante a la que vivimos en octubre del 19 o de cualquier otra manifestación, pero esta es una sociedad que no puede seguir manteniéndose en el estado actual. Y vemos, cierto, que los casos de corrupción se siguen multiplicando y más aún en instituciones que hasta hace una semana, 2 o 3 semanas atrás, aparecían como víctimas de la delincuencia, de la violencia política, como es Carabineros de Chile. Hace algunas semanas atrás, 3 carabineros fueron muertos, asesinados en Gualmapu, con lo cual se trató de inmediatamente vincular ese hecho a las organizaciones sociales y políticas que defienden el territorio y la cultura mapuche. Y luego ha caído en silencio esa situación y hay que prestarle atención a ese silencio, porque es muy curioso que después de todo no se tenga hasta el día de hoy ningún tipo de personas responsables. Hay algo ahí extraño que hay que prestarle atención. Pero al mismo tiempo, esa misma institución que aparece, cierto, víctima de toda esta situación, pone a disposición de la justicia a 12 carabineros que están involucrados en hechos corruptos, con lo cual ya prueba de que esta es una institución que merece no solamente una investigación profunda desde su general en jefe, como es el señor Yáñez, ¿cierto? Sino que toda la institución merece ser revisada y modernizada radicalmente, porque es un antro de corrupción permanente. ¿Transformada en qué, Juan Carlos? La pregunta es cómo constituir una policía que pueda responder, ¿cierto?, a los intereses generales voy a decir una palabra que no me gusta mucho, pero del bien común, del buen vivir, pero que tenga el servicio en ese sentido a las personas y no al capital o a las instituciones que dirigen, ¿cierto?, la sociedad, ¿no? En ese aspecto hay que pensar, y creo que nosotros como personas que nos ubicamos en un lugar contrario a lo existente, tenemos que ser capaces de pensar, idear, imaginar un tipo de policía diferente al que hasta ahora se ha desarrollado en Chile, que es una policía, todos sabemos, militarizada. Partamos de la base de que comenzó el juicio contra el carabinero que lanzó al río Mapocho un joven hace 4 años atrás y se plantea como que si este se hubiese caído y sin mayores cubrir el evento, ¿no? Etcétera. Entonces hay una serie de eventos que están mostrando que esta sociedad sigue siendo carcomida por una enfermedad que se llama corrupción, y lo vemos también en un caso tan dramático como fue en la zona sur, donde 5 personas mueren por mala atención de la salud pública, donde los médicos se pelotean a la gente en los Cefam, en la urgencia, porque definen de una manera tan básica la atención de salud, en que finalmente le dan una aspirina o le dan como un paracetamol y le toman los signos vitales después de 3 o 4 horas que están las personas esperando y los mandan para la casa con un diagnóstico como de un resfrío fuerte. Y finalmente esas personas fallecen, 5, lo cual es grave. Eso también habla de que hay las instituciones de este país, no, como diría alguien, ¿cierto?, no están funcionando. Y ahora lo más grave, que ha quedado al descubierto el día de ayer, que nos impacta a todos y a todas y a todes, ¿cierto?, que es el caso de poner la justicia en poner a 2 personas, un ex bombero y un ex funcionario de CONAF, como responsables, presumiblemente responsables, de los incendios que se han producido a partir del 2 de febrero en Viña del Mar, que produjeron la muerte de 135 personas, lo cual es gravísimo. Gravísimo porque compromete a 2 instituciones ligadas justamente con el combate de los incendios, que es bombero de la 13 compañía de Valparaíso, un bombero de ahí, un joven de 22 años y otro de CONAF, que no se conoce mayor. Entonces, tres elementos que ponen en cuestión el régimen político, social y económico que tiene este. Y por último,
quisiera señalar que el otro elemento, para dejarlo para la segunda ronda, Sí, sí. ¿cierto? El otro elemento que uno lleva a preocupación, que se salva la ISAPRE con una cantidad de dinero que no es nominal, no se le entrega dinero, pero sí en la fórmula les permite sobrevivir, mientras que el otro gran promesa de este gobierno, que fue el CAE, el crédito con aval del Estado para los estudiantes que podía, para seguir estudios universitarios, entra en una situación de discusión y de una oposición de toda la clase política. Pero de este gobierno yo no espero absolutamente nada. ¿Y Riquelme espera algo de este gobierno? No, me llama la atención de que antes de la elección, incluso elecciones del actual gobierno, y en todo el andar que vino después del 15 de noviembre, gente como dirigentes sociales, políticos que participaron activamente en la revuelta popular, hayan podido tener más claridad o al menos instintivamente entender lo que se nos venía encima y no lo hayan entendido en ese tiempo, gente con posibilidades y con gran acervo teórico, intelectual, cultural, como son Miguel Lerner, Hugo Facio, el Riesco. O sea que este gobierno, el gobierno que ellos eligieron y que ellos votaron y que llamaron a votar y que estaban contentos y que defendían a más no poder, algunos que no tenemos esas posibilidades, esas capacidades intelectuales y teóricas, nos dimos cuenta de que el gobierno era parte de aquellos que defendían los intereses de los más poderosos. Lo aletazo esto de abogado, donde no se asume primero la responsabilidad y no se tiene una autocrítica de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo, donde en realidad se habla de que no se está cumpliendo con lo que se prometió o que las políticas que se dieron a aplicar no se aplican. Disculpe, doctor, pero este no es un gobierno derrotado, este es un gobierno triunfante, porque lo que está haciendo es para lo que se lo eligió. Este es el gobierno de los poderosos, de los ricos, del gran capital, de la burguesía, de la oligarquía, como queramos llamarle, ¿ah? Hasta de la aristocracia, se creen algunos todavía. Este es el gobierno de ellos. Y de acuerdo a lo que ha venido promulgando y legislando, 40 horas, todas las leyes represivas que ya aquí lo hablamos en el programa anterior y en el anterior y siempre lo repetimos porque la mentira hoy día, que algunos le llaman fake news, ¿cómo se Fake llama? news, Fake news, efectivamente. Así le claro, dice Rizzo, por lo menos. está en la capacidad que tiene el enemigo de mentirnos, que todas estas cosas que eran falsas y que nos atacaban son ciertas y las venimos denunciando hace tiempo. Y a pesar del rating que tiene este programa, no llegamos a los millones que hay en el país. Termino con los tres intelectuales estos, señalando que efectivamente es un saludo a la bandera, son manotazos de ahogado, pero entre lo que da cuenta aquí que hay una pelea entre reformistas y liberales. Incluso reformistas, ayer conversaba con un amigo, no estamos hablando de reformismo, ese gran reformismo que veíamos antes, donde la nacionalización de los recursos naturales, cosas así, no es ese reformismo, ¿ah? Estamos hablando el reformismo de reformistas, ¿ah? De que no, que le cambiamos, que a partir de ahora la atención se podrá hacer en sillas, weón, que sean acolchonadas. Entonces hay una pelea ahí entre este tipo de reformistas y liberales, y que no va a tener ninguna trascendencia, que no se ha visto ni siquiera eso reflejado en el 1 de junio en la cuenta. Pero además, esto demuestra de que la idea de la revolución, del socialismo, de los cambios, de la transformación estructural real de la sociedad, eso hoy día entre esta gente por lo menos no existe. Y no me olvido que fueron de las primeras gente. Esta gente incluso estuvo fuera del Partido Comunista en los años 90, alejadito, y cuando el Partido Comunista emprendió esta idea de acercarse a la concertación, de acercarse a formar parte del gobierno, de meterse en eso, fue cuando volvieron a estar dentro del Partido Comunista porque era lo que les interesa. O sea, son responsables de este desvío ya, digamos, casi total. Hemos estado hablando verdades. Tenemos que inventar nosotros cómo vamos a lograr que la gente nos vea, nos escuche, no digo a mí en particular, sino que al mundo que está en posiciones, me parece, justas. ¿Se acuerdan cuando empezamos a comenzar que había un nivel muy alto de responsabilidad y complicidad en la muerte de Francisca Sandoval con los pacos? Y que hace poco, cuando alguien interrumpieron al presidente, el presidente le dijo, no, los carabineros no son los que tienen que ver con eso. Y resulta que eso
creo que son 13, ¿eh? Había uno Son que estaba, 12, pero hay 11 detenidos. ya, porque había uno que andaba por el sur y, Ese es el que los vendió, po. Se fue al sur claro, porque los vendió. Claro. Ese entonces, es el cura. Ese es Judas. entonces esa gente trabajaba allí y Claro. seguramente van a aparecer fotos de los días del asesinato, del 1 de mayo de ese año, el asesinato de Francisca Sandoval, con los pacos estos interactuando con la delincuencia de ahí. Tú, Marco, Porque tú sí, estuviste estuve ahí en ahí. ese momento. Y incluso más, parece que lo hablamos en un Mate al Rey en Sí, algún sí. momento, de que cada vez que intentábamos irnos encima de los que estaban disparando y toda esa gente, Carabineros reaccionaba y nos reprimía, nos reprimía. Y posteriormente, cuando nosotros retrocedíamos un poco, los tipos iban para atrás y dejaban que los tipos estuvieran disparando. Entonces, hay una complicidad muy grande, pero Eso fue evidente. hasta que no cayeron los pacos presos, lo nuestro eran mentiras. El tipo este que está en la moneda, sentado en la moneda, bueno, a veces no sentado en la moneda, porque ayer estaba en el medio del frío, en el medio del frío con una indolencia tremenda, porque era el día del completo, entonces sacándose una foto, comiéndose un completo, tomándose un chop cristal. Ah, perdón, no puedo decir esos nombres porque aquí en No. este programa no le Lo hacemos vamos a editar, no se propaganda. preocupe. Sí, ya, por favor. Sí, Entonces, Claro. estaba con una indolencia tremenda leyendo un libro, sí, en un espacio cómodo, mientras aquí todos nos estamos cagando de frío. Y el gas está carísimo y la luz está carísima para poder calefaccionar nuestras casas. Imaginémonos, vivo de una manera muy modesta, pero imaginémonos las casas incluso que están en peores condiciones y no tienen cómo calefaccionar. Bueno, hasta que no agarraron preso a los pacos, lo nuestro era un fake news, era mentira. Y resulta que cada vez que nosotros hemos señalado, y con esto voy terminando, que los pacos nunca, no son una policía y no podemos ser una policía que vaya encaminada al bien común, porque la policía fue creada, igual que el Poder Judicial, que el otro día lo hablábamos, la Corte Suprema, de cuando se creó la Real Audiencia y todo ese cuento, Ujú. ha sido creada. Estas instituciones que tiene el Estado son creadas para salvaguardar los intereses de los otros. Entonces tendríamos que hacer una revolución para tener una policía que actúe para el bien de los 19 millones de habitantes que hay acá. Y señalar lo siguiente, esto de la responsabilidad individual de esta policía, de los 11 pacos, de los 12 pacos, ¿ah? Son asesinos, los pacos son asesinos porque participado en un montón de matanzas, siempre están dispuestos a reprimir la pobreza, reprimir a los pobres. Fueron de los peores durante los 17 años de dictadura. En la gran mayoría de los pueblos fueron los pacos los que actuaron y los pacos tienen una gran cantidad de asesinatos y desapariciones. Son degolladores, pero además hoy día podemos decir con una tremenda certeza, por lo que ha sido el último año, todos los días pillan pacos que andan metidos con la mafia de la droga, que andan pasándole datos a los abogados, que andan robando, que andan asaltando, que hacen la mexicana, que son maltratadores de sus compañeras. El 0,4% de todos los que han cometido delito ha sido condenado. Risenberg, lo vi como aleteando un poco. ¿Te quería hacer alguna observación o no? Lo vi no, no, como un poco pasó. airado, ¿no? Bien. En algunos momentos usted sabe cuando hay emociones encontradas cuando habla el señor Riquelme. Lo vi tirando parecía una botella de agua mineral, me imagino, por la hora, al suelo ahí, al lado del gramado. Bueno, yo quiero señalar lo siguiente, y que tiene que ver con la idea esta de la transformación de Carabineros, que parte del programa original del Frente Amplio, la idea de la refundación de Carabineros. Yo creo que esa idea, como en general el conjunto de las ideas programáticas del programa original del Frente Amplio, no de este gobierno de derecha que como en el programa de Scooby-Doo le sacamos la máscara y al final era Piñera de nuevo. No, hablemos del muchacho activista estudiantil, ese que según la revista Time llegó de las barricadas a la moneda, ¿no? De ese Claro. personaje ficticio, ¿no? De ese El amigo verdadero, del ¿Mm? Matapaco. El amigo del Matapaco, exactamente, ¿no? Ese verdadero Che Guevara de las transformaciones democráticas, que es Gabriel Boric. Analicemos eso en particular. La izquierda, que se reclama de la revolución social, hizo un balance o ha hecho un balance, ha intentado hacer un balance de la unidad popular. Y en buena medida la izquierda se ha centrado en las últimas décadas en un análisis superador de las concepciones reformistas que llevaron a la derrota del 11 de septiembre del 73. Y eso hay que ser leales, Risenberg, Riquelme, Gómez, hay que ser leales. Esa crítica se ha hecho, esa crítica existe. La crítica al reformismo, la crítica a que no es posible
hacer la revolución por la vía electoral, por la vía pacífica, que la vía chilena socialismo es algo inviable. Esa crítica la izquierda revolucionaria la ha hecho con mayor o menor precisión, pero yo creo que todas las corrientes la sostienen. El año pasado nosotros pasamos de alguna manera casi todo el año hablando sobre eso con motivo de los 50 años. Pero hay una crítica que yo no observo prácticamente en ninguna corriente, lamentablemente no se ha debatido, que es el cuestionamiento a las ideas programáticas del posmodernismo, el cuestionamiento a la política identitaria, a la política de minorías, a la política de derechos, el cuestionamiento al ambientalismo, el cuestionamiento al feminismo, a toda esta multiplicidad de tendencias que emergen como expresión programática, ya no del reformismo, como muy bien apuntaba Riquelme, sino de estas concepciones de la izquierda woke, creo que dijo Kass en algún momento. No me gusta mucho esa palabra, pero para que se entienda la idea, me he demorado en esto porque es muy difícil definirla, pero sí lo que podemos decir es que esa es la base programática del Frente Amplio. Eso es lo que define el Frente Amplio. La idea de que lo que hay que hacer en Chile es transformaciones democráticas. Y esas transformaciones democráticas se expresan como políticas de minorías. La expresión más elevada de esto fue la lista del pueblo. La lista del pueblo que llevó a la tía Pikachu. Para los que nos están viendo en otros países y no saben, esto es verdad. Una persona que se disfrazaba de un dibujito animado llegó a la convención constitucional. Es El así. dinosaurio también. Yo Y el creo que dinosaurio, sea justo. que me parece que era Voldarsky, ¿no? El dinosaurio también llegó. Es esto, y también un señor que decía que estaba enfermo, que probablemente era el más honesto de todos los convencionales, que era Rojas Bades, ¿no? La lista del pueblo fue la máxima expresión de este fenómeno programático. Y la izquierda revolucionaria no fue capaz de cuestionarla. ¿Por qué? Porque estaba ocupada todavía criticando el pacifismo de Allende y la Unidad Popular. Pero ¿qué es lo que ha pasado en muchos grupos radicales? Y lo digo con cierto dolor. Han reproducido esta idea, se habla, son incapaces de hablar de la clase trabajadora, hablan de las y los trabajadores, todo está definido por problemas de género, que se transforman en una cuestión estratégica, todo está definido por cuestiones de orientación sexual, que se definen como la agenda LGTB, y la viga maestra es la política de las minorías. Dentro de ello, por cierto, la idea de la democratización, de las transformaciones democráticas. Creo que en algún momento fue uno de los primeros signos, y uno de los primeros a los que escuché hablar de esto fue a Lucho Mesina, el histórico dirigente del movimiento No Más AFP, ¿no? La idea de que hay que impulsar transformaciones democráticas. Esas ideas han demostrado su vacío absoluto. Esas ideas han demostrado servir de mascarada a una ofensiva represiva y explotadora sin precedentes en la historia de este país. ¿Por qué sin precedentes? Porque a diferencia de lo que ocurrió en dictadura, ahora se hace merced a la derrota política de los trabajadores. Estas ideas, ¿para qué sirvieron? Sirvieron para desarmar política y organizativamente a las organizaciones de base. Estas ideas identitarias están enraizadas en las bases del movimiento estudiantil, en las bases de trabajadores, en las bases de los pobladores. Yo he escuchado cómo pobladores defienden la idea de la autogestión, de que no hay que pedirle nada al gobierno, de que nosotros hagamos nuestras propias casas, autogestionemos nuestra salud y nuestra educación. Esas ideas están derrotadas. En la idea está de los territorios. No hay territorios. Los territorios se mueven solamente cuando hay fenómenos telúricos, solamente para los terremotos. Los territorios no hacen revoluciones, son las clases sociales. Esta idea particular de la refundación de Carabineros también. No hay posibilidad de que esto ocurra, porque el Estado burgués no puede, sino, en términos de transformación social, no puede sino ser destruido. Y aquel reemplazado por la organización de los trabajadores, por las organizaciones de base de los trabajadores. Uno de los más grandes defensores, y termino con esta idea, de estas ideas extravagantes, es Gabriel Salazar. Gabriel Salazar, quien reclama expresamente una institución colonial como los cabildos, como la base para la transformación social. Este es el fetichismo organizativo más ridículo que puede existir. O sea, es un hombre que, entiendo, se reclama democrático, tiene una tradición, me parece, que proviene de la izquierda. En algún momento lo he oído hablar del marxismo, y yo lo escuché, esto no me lo contó nadie, reivindicar los cabildos coloniales como forma de organización superadora en la actual situación social que vive el país. Él no solo plantea salidas institucionales, sino que se reivindica al ejército como un reservorio de la identidad nacional. Él ha transitado, como dice nuestro amigo y panelista habitual de este programa, Julio Cortés, a una forma
de rojipardismo, una especie casi de fascismo de izquierda. Las concepciones que están encubiertas detrás de esto conducen en ese sentido y explican la derrota política que vive el movimiento popular al día de hoy. Juan Carlos. Has puesto una cantidad de temas sobre la mesa, Gustavo, que nos podrían dar para varios programas si los subdividimos, ¿no? Porque indudablemente que uno de los elementos centrales que hoy día está predominando en la sociedad es la falta de crítica que vaya a apuntar justamente a los elementos fundamentales de la dominación cultural y hegemónica que expresa la posmodernidad neoliberal en Chile. Y eso no se está discutiendo, eso no se discute. O se discute en círculos muy pequeños que no tienen resonancia al interior de toda la sociedad y parece ser que no existiera un aparato crítico frente a aquello. Sí lo hay, pero no tenemos el espacio para dar a conocer esa situación. Yo quisiera detenerme en un punto. Yo tengo la impresión de que primero hay que hablar de determinadas cuestiones y como volver a colocar el tema de la refundación, llámalo como tú quieras, de la policía es necesario para ir creando una conciencia de cambio. Y por lo tanto hay que plantearlo no en el hecho de que queremos modificar, cambiar a estos policías actuales, que yo tengo la impresión de que no tienen un remedio, sino que hay que modificar completamente esa institución y fundar otra. Pero para eso también se requiere un movimiento popular activo. Y tú acabas de terminar toda tu intervención diciendo de que el movimiento popular está derrotado. Y eso es lo que hay que buscar los mecanismos, las formas, ¿cierto? Las vías para poder recomponer ese movimiento y sacarlo de la actual pasividad que se encuentra, ¿no? Y que nos encontramos, porque nosotros nos sentimos parte tal vez de ese movimiento, y por lo tanto estamos en una situación de pasividad, porque uno ve que todo este último tiempo han ocurrido una serie de situaciones donde la salida a la manifestación social, a expresar el descontento con lo que hay o la rabia con lo que hay es mínima, ¿no? Preguntamos por qué no hubo una reacción masiva frente a la condena que el Estado emitió contra Yaitul, Héctor Yaitul, del movimiento mapuche. No hubo eso, hay un silencio sobre aquello. Ayer salieron unas cuantas personas a las calles por el tema de Palestina o de contra el imperialismo, que hay otros grupos, pero siempre son pequeños grupos que no coincida, ¿cierto?, a la gran masa, a la gran cantidad de personas que pudieran reactivar una. Y eso obedece también a lo que tú señalabas, o sea, el predominio de las ideas postmodernas sobre la gente. Y yo lo puedo observar acá, que la gente lo único que busca, ¿cierto?, es resolver de manera muy específica cuestiones puntuales de su existencia, pero sin preguntarse acerca del colectivo, sino que todas las cosas son de soluciones pequeñas, centradas en un grupo, el individualismo colectivo que yo denomino, y ahí resuelven y todos contentos y va. Pero hoy día hay una crisis profunda incluso en las organizaciones políticas de la izquierda social, de la izquierda revolucionaria, que no logra penetrar la fortaleza de esa ideología predominante o de esas formas ideológicas predominantes hoy día en la sociedad chilena. Y creo que ahí hay que descubrir muchos elementos para poder entender. Yo tengo la impresión de que este país, como lo he dicho en otra oportunidad, se transformó radicalmente, no cambió solamente su estructura, sino que también cambiaron los sujetos y sujetas que la componen, a pesar de que yo uso siempre el lenguaje de género que tú dices que puede ser identitario, pero que también da cuenta de cómo hoy día las personas que existen en esta sociedad se piensan a sí mismos. Entonces, si nosotros no tratamos de entender y comprender cómo ellos se piensan, tampoco los vamos a poder entregar algún tipo de orientación que pueda romper con determinadas concepciones que hoy día predominan. Entonces tenemos que también entender al sujeto con el cual nosotros vamos a tener que contar en alguna oportunidad para construir algo. Porque si nosotros nos ponemos a discutir al sujeto y a negarlo,
a negarlo como es y no entender cómo es ese sujeto, nos vamos a ir distanciando cada vez más de esos grupos. Vamos a ir distanciándonos cada vez más de la gente, por decirlo en términos actuales, o los ciudadanos y las ciudadanas, ¿cierto? Los vamos a ir generando una brecha en la cual nuestra comunicación no va a ser posible, no va a ser posible. Entonces tenemos que tratar de entender y comprender dialécticamente aquello para poder generar un discurso, generar un tipo de narrativa, como se dice también hoy día, que le haga sentido a esas personas Pero en tiene que su ser en vida base a cotidiana pero y en tiene que su ser en vida base a la proyección. crítica de esas posiciones. Si no son criticadas esas posiciones, no hay posibilidad de dialogar con esos sectores. Que la crítica tiene que hacerse. Si yo no estoy diciendo que no se haga la crítica, digo, la crítica tiene que ser fundamental, el diagnóstico, la comprensión, en cómo ha sido la transformación de su sujeto es parte de ese proceso crítico para poder generar, ¿cierto?, los tipos de planteos que se deben hacer. Pero a partir del conocimiento real y efectivo de lo que hay, no de una supuesta forma que debiera ser, sino cómo es el. En relación a el las, les, esa forma del lenguaje, Se llama inclusivo. inclusivo que le dicen, claro, una posición es la que tiene Juan Carlos, que es decir que al parecer sería un lenguaje que está sumamente expandido y que si uno quiere hablar con esa población de gente que acepte ese lenguaje como un lenguaje válido, pues sería una posibilidad el usarlo, porque de esa forma tiende puente. Yo tengo la impresión que aún solamente desde ese punto de vista, sin entrar en la discusión más grande acerca de que estas cosas son empezar a crear unidades extrañas con respecto a ciertos grupos en vez de luchar por una unidad mucho más grande, yo creo que inclusive en ese punto, si es que es popular, yo creo que ese lenguaje, como todo lo que llaman ideología woke, es una cosa profundamente rechazada por la gente y una de las bases del avance cultural de los sectores de derecha más recalcitrantes, que ven y se lo muestran a la gente lo ridículo que es hablar así. Y ellos ganan cada vez más espacio porque la izquierda está metida para la gente, digamos, la mala imagen de la izquierda que es rechazada, está metida en los problemas de la LGTBQ, Más. Q más, etcétera, claro, en los problemas de los animales, en los problemas, ese es su centro, no cuestiona nada del sistema. Ha tirado todo ese tipo de desarrollo de consignas para tratar de no entrar en el problema central. Entonces, lo que es la izquierda, esta izquierda woke para la gente, es una construcción que está incluida ese lenguaje inclusivo, que yo creo que produce al revés de pensar que es popular y que representa a mucha gente, a mí me da la impresión que es tremendamente rechazado. Y justamente por eso Mm. la derecha avanza. Bueno, eso también, ¿Quién perdón. me quería decir algo, no? Sí, ¿Usted Woki también? primero que quedé sorprendido por el tema porque nadie había hablado que íbamos a tratar este tema. Nos cambió. Pero, pero segundo, yo creo que debemos ser en esto muy autocríticos, porque la causa principal aquí la hemos visto, y la causa principal es de que esta izquierda revolucionaria no tiene un proyecto para plantearle al país, y por lo tanto tenemos que ser autocríticos. Yo escucho a mis compañeras y compañeros en los actos, en la manifestación, en las marchas, mojado a cagarse y apaleado. A algunos les escucho decirles, a algunos les escucho decir dirigentes sindicales cuando vamos el 1 de mayo y nos gasean y todas las cuestiones, les escucho decir trabajadoras y trabajadores y están en la pelea. Entonces ese no es el centro. Y si nosotros también desviamos el centro de los problemas que tiene la sociedad, de los problemas que tenemos nosotros, hacia otro espacio que es discutible y estoy de acuerdo, nos podemos poner de acuerdo para discutirlo. Y pensar que nosotros, las fuerzas populares, revolucionarias, y que grandes sectores de la población están preocupados de ese tema, o sea, que en estos momentos de los 18 millones, producto de esos temas que son problemas que tienen sectores de la población, ¿eh? Y las fuerzas revolucionarias y las fuerzas políticas, la gente consciente siempre ha solidarizado con esos temas, porque los temas del feminismo no son temas que se hayan planteado ahora, que lo haya planteado la izquierda, esa woke, ¿sí? Sí, Son temas totalmente. que vienen planteándose del tiempo de la revolución y de la afectación y de los estados patriarcales y de la situación que sufren las mujeres en el mundo. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo contigo. si no discutimos en profundidad y bien el tema, se puede deslizar hacia otro, en otro sentido. O sea, hay gente
que son sectores de la población que están sufriendo y de la cual los revolucionarios somos solidarios. Luego en la Casa Bolívar, por ejemplo, van a ocuparla unos muchachos Mada, que son de la diversidad sexual, y van a ocupar la Casa Bolívar porque van a hacer una actividad para un muchacho transexual que está preso porque se defendió de la pelea, que son casos particulares, yo no Sí, estoy claro. hablando de que ese sea el tema central. Y se defendió y ahora está preso y se le va a juntar plata para llevarle la encomienda. Pero con los cabros esto, y con las cabras, y con los cabres, si alguien quiere decirle, yo realmente no utilizo mucho esa... Nos vemos tupidos para el frío peleando, pues, arrancando juntos, resistiendo juntos. Entonces no me preocupa ese tema, porque ellos tienen claro que la lucha de clases es la cuestión fundamental que sucede en el país. Desde la comodidad en la que me encuentro en estos momentos, tengo aquí una estufa que me está dando 25 grados, estoy cagado de frío, que me está dando pensar que voy a tener la solución con algún discurso que pueda hacer y dirigirme a las fuerzas. Yo creo que nadie ha pensado que en estos momentos de aquí no vamos a saltar a la revolución y No. vamos a construir el socialismo y después de un periodo muy breve de transición vamos a construir la sociedad sin clase. Ut- O sea, los revolucionarios, los que luchamos por el socialismo, por una construcción de una sociedad, siempre hemos estado preocupados de los problemas que afectan a la gente. Cuando el sindicato pide que le suban el salario, esas son demandas reformistas, po. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces, que nosotros somos revolucionarios, no debiéramos estar luchando por esas demandas, po. Si nosotros luchamos por el comunismo y tenemos que hacer la revolución para llegar a que cambie definitivamente la cuestión. Igual el tema de los pacos. Ojalá no hayan tantos pacos ladrones y que no anden reprimiendo a la gente. Ojalá mientras hacemos la revolución y ya uno sabe que no va a ser así porque estos periodos son más terribles todavía y donde se utiliza más la represión. Muy desordenado, pero a lo que quiero llegar es de que la gente, ayer también lo conversaba con un amigo, el patrón se aprovecha del trabajador porque sabe que necesita comer, vestirse, criar a sus hijos, hoy día algunas cosas Mm. más. Y esas demandas son todas reformistas, po. Son todas reformistas, esos pedidos de mejor, de vivienda que hay en los territorios. ¿Qué importancia tiene que algunos le llamen territorio? Los territorios tienen organizaciones populares y ahí se mueve la gente y uno lucha. Por ejemplo, de la toma 17 de mayo que nosotros hablamos harto y yo lamentablemente no fui, Ujú. con lluvia, con frío, llegaron gente a las tomas ahí a la Plaza de Armas el otro día y se enfrentaron con los pacos que los mojó, los dejó todos mojados. Pero eso es una demanda reformista, que quieren una casa. No, pues son necesidades que tiene la gente. Y en la medida, claro, nosotros sabemos que esas demandas tienen que pasar a un nivel político donde la gente que se dé cuenta de que esa cuestión es una cuestión interminable de explotación, de miseria, de pobreza y que siempre va a ser así y que la única forma de terminarlo definitivamente haciendo la revolución. Yo quiero hacer Pero bueno, sí, yo quiero hacer una observación solamente. Yo no he rechazado la idea de que haya reforma. Lo que rechazo es la idea del reformismo, que es una cosa distinta. Porque la lucha por las reivindicaciones inmediatas conduce a la estrategia de la toma del poder de los trabajadores. Eso, digamos, está en el ABC del marxismo, digamos. O sea, no es que nosotros no queramos aumento de sueldo. Por supuesto que queremos aumento de sueldo. Y eso, o no queramos vivienda, no queramos salud, educación. El problema es que la lucha por ese objetivo en el marco de la descomposición capitalista conduce a un enfrentamiento en conjunto al régimen. Lo mismo respecto de la política de minorías. La política de minorías debe ser reemplazada por una política de mayorías que contenga a las minorías, por supuesto. O sea, la mujer votó por primera vez en su vida, portó armas por primera vez en su vida, tuvo derecho a divorcio por primera vez en su vida, aborto libre por primera vez en la historia, con la Revolución Rusa. Nada han hecho, nada las feministas burguesas por la liberación de la mujer, como lo hicieron los bolcheviques, que dieron lavanderías populares, guarderías populares, comedores populares, que era una manera material de dar libertad a la mujer. Eso no lo ha hecho ni la tonelada de todas las Federici, ni toda está clarísimo. la literatura que existe, que es literatura de minorías, que en nada contribuye a la liberación de la mujer, en nada. Lo mismo respecto a la agenda LGTB. ¿Quiénes fueron los primeros que despenalizaron la sodomía? Los bolcheviques. Los bolcheviques. Ellos fueron los primeros en despenalizar y en defender precisamente a estas minorías, pero bajo una estrategia de revolución social. Cuando se reemplaza la política de mayorías por una política de minorías, se transforma en algo reaccionario. A eso es lo que me refiero. O sea, no contribuye en modo alguno el sostener estas concepciones porque nos alejan del pueblo, de los explotados, nos alejan. Nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos y para acercarnos tenemos que dar respuesta a los problemas generales. Y eso es algo que ha permitido a la extrema derecha crecer de manera demoledora al día de hoy.
El fenómeno Milei en buena medida se expresa porque el kirchnerismo tomó la política de minorías. El kirchnerismo tomó de alguna manera lo que es actualmente la política de Boric. Uno escucha a un kirchnerista y se hablan 10 minutos, 7 minutos son para hacer distinciones de género, que no conducen a nada. Ese discurso es agobiante e incomprensible, como era agobiante e incomprensible el texto constitucional que salió de la convención del año 2022. Un texto absolutamente incomprensible, lo digo yo como abogado, que soy un tipo adiestrado para leer textos legales. Era agobiante la distinción de género, absolutamente inútil, porque cuando le pegan un balazo en la calle a una periodista, todos estos feministas, todos, del primero al último, le fueron a rendir homenaje a carabineros, como ocurrió con el movimiento, con el Móvil, por ejemplo, que se reclama como la quinta esencia de la gente LGTB en este país, le fueron a rendir honores a un criminal de lesa humanidad como Piñera. Es importante entender de que en la cuestión de las minorías, por supuesto, debe ser abordado, pero desde el punto de vista de una política de mayoría. No hay manera de resolver el problema ambiental, ni de las mascotas, ni de los pueblos originarios, ni de las minorías sexuales, si no sobre la base de una política de mayoría. Y eso es algo que históricamente ha hecho grandes las ideas del comunismo y las ideas del socialismo. No creo, en todo caso, termino con esto diciendo, de que estemos saliéndonos del tema. Yo creo que en buena medida esto es una forma de hacer un correcto balance de qué es lo que le está ocurriendo al gobierno y por qué se está hundiendo. Y se está hundiendo precisamente porque hay una necesidad de dar una respuesta política aquello respecto de amplios sectores que están en ruptura actualmente con el gobierno. El gobierno en este momento está flotando en el aire, apoyado exclusivamente por la SOFOFA, por el ejército, por carabineros y por toda la estructura del poder. Eso es lo que sostiene, si uno ve la editorial del Mercurio, Boric es un niño bien portado, como lo dijo Santos, el colombiano, un hombre de extrema derecha, que le parecía que era un hombre maduro, que Boric era un tipo con el que se podía dialogar. Cuando esa gente te soba el lomo, es que te han domesticado, absolutamente. O sea, no cabe ninguna duda. Boric inclusive está cambiado hasta su forma de hablar, ¿no? Eso es algo absolutamente claro. Compañeros, quiero que vayamos cerrando. Inclemencia de la producción nos obligan a ir cerrando, así que bueno, le damos la palabra a Juan Carlos. Sí, yo quisiera como entender lo que planteas, porque si bien es cierto, todos estamos de acuerdo que este gobierno es un gobierno que hace política de derecha, Absolutamente. que emergió desde una crítica a lo que habían sido los gobiernos de la concertación, etcétera, etcétera, y posteriormente modificó. Si es un gobierno que está flotando en el aire y sostenido por lo que tú señalas, ¿no? O como bien decía Marco, que no es un gobierno derrotado, sino es un gobierno exitoso porque es un gobierno de derecha. La pregunta que yo me hago desde aquí es decir, ¿dónde está aquello que lo puede reemplazar? ¿Dónde están el conjunto de ideas que puedan ser, que no sea, insisto sobre este punto, que no sea aquello de decir, bueno, compañeros, aquí lo que tenemos que luchar es por la revolución? Eso es un elemento central y fundamental cuando uno quiere plantearse políticas de mayoría, pero la mayoría tiene que ser construida para poder llegar a ese momento revolucionario, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿dónde estamos y qué estamos haciendo para construir aquello? Y yo no lo veo, y parece ser que desde la izquierda social, la izquierda revolucionaria, esas ideas escasean y no hay proyecto o hay proyectos que son muy de minorías, no identitarias como lo que tú planteas, sino que son de minorías, de grupos, etcétera, que no tienen articulación y todavía no aparecen. ¿Por qué? Porque para poder hacer una crítica también hay que ofrecer lo que tú quieres plantear, ¿no? Lo que es comilla, las soluciones, y que no sean estas soluciones así generales, abiertas, de decir, sí, compañero, mire, cuando hagamos la revolución vamos a solucionar todo aquello. No, hay que plantearse con anticipación aquello. Bien, hagamos política de mayoría. La pregunta es que yo dejo caer es cómo hacemos esa política de mayoría para poder hacer una cosa interesante, porque lo que decía Marco con respecto al grupo de personas que quería solicitar el espacio Bolívar para apoyar la situación de un joven trans, son parte también de la clase trabajadora. Así es. Pero tienen una condición que lo hace más difícil y más compleja su existencia en una sociedad como esta, ¿no? Y por lo tanto, si nosotros tenemos claro de que esa persona es golpeada, es maltratada por ser solamente lo que es. Fíjate que ayer solamente en otra institución del Estado
una manada de 9 sujetos, ¿cierto? Atacó a un joven que tiene una identidad sexual distinta en Gendarmería de Chile. Y está la denuncia. Entonces, eso te está hablando también de cómo nosotros en nuestro planteo de construcción de mayoría incorporamos a aquellos que también son trabajadores, también son sectores explotados, también son parte de esta realidad social que existe en este país. Muy bien. Riquelme, palabras al cierre. No se olvide Sí, invitaciones y sí. cosas, ¿eh? Sí, Saludos. sí, No, no, no no, dije nada de eso porque yo pensé que había otra pequeña ronda. Ay, no, no, pero no, sí no, que... no, 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 pues, oiga, no porque sea doctor va a tener más ronda que todo. No, esa es la última ronda. Hoy nos dije una ronda para todos. Una Ah, ya. invitación. Ya. Oye, Invitaciones, saludos. perfecto. No, yo insisto de que efectivamente este es un tema que hay que tratarlo con más profundidad. Esta idea, estas concepciones, efectivamente hay un feminismo burgués, toda esta concepción de la diversidad que es burguesa y que causa un daño enorme, eso es verdad. Pero yo creo que no ha sido la cuestión fundamental porque este gobierno ha cumplido con éxito su mandato. Es más, yo creo que tiene estas felicitaciones con todas las leyes de seguridad, por la ley antiterrorista y todas las modificaciones y penas y tiene una crítica tremenda, felicitaciones de parte de la oligarquía, de los madereros, de los forestales, producto de una condena que a Héctor Yaitul, entre comillas, podríamos decir una minoría, pues dentro del país una minoría, Claro. ¿no? Que quizás sea lo único. Yo no creo que sea una minoría, es un pueblo distinto en otra parte, pero bueno, dentro de las categorías. Yo creo que este es un gobierno que ha sido exitoso porque el proceso de composición, el reflujo que se ha producido en las ideas revolucionarias, ha sido un problema grave, pero que viene desde hace mucho tiempo. Se ha ido corriendo esta cosa a la derecha y los sectores estos casi revolucionarios, también que en algún momento fueron casi revolucionarios, también se han ido corriendo a la derecha o con más casi, se han ido corriendo a la derecha. Yo represento aquí, las palabras mías son las palabras efectivamente del movimiento patriótico, no, Fuertes declaraciones. sí. Y porque yo con mis compañeras y compañeros converso, hablo a veces cuando no han habido reuniones, qué sé yo, entrego mi opinión. Es más, lo más probable que si no los compañeros no estuvieran de acuerdo con las opiniones que uno entrega aquí, lo más probable es que no estaría en el programa. No tengo ningún interés personal en estar en un programa que no sea entregar nuestra opinión, nuestra reflexión, nuestro... Creo que hay una responsabilidad tan grande nuestra en esto. Por eso uno también a veces es súper duro con ciertos sectores que uno piensa que han actuado a favor del enemigo. Esta cartita, weón, cuando siempre nos han llamado a votar por el mal menor, weón, cuando nos llevan desde el año 90, weón, trayendo para acá en esas condiciones. Cuando estos mismos que escriben cartas nos aterrorizan de que se va a venir la derecha, o se va a venir la derecha, y todos sabemos que no lo digo como una cuestión triunfante, derrotista, nada, pero todos sabemos de que lo que ha promulgado, lo que ha impuesto el gobierno de Boric, En la en derecha. el gobierno de Katz habría sido casi imposible que lo pudiera poner, Sí, porque la así es. gente habría salido a la calle, le estarían llamando a esta oposición con la cuestión, llegar y condenar a 23 años a Héctor Yaituri y que pase colado, no habría ocurrido en otras circunstancias, porque estos tres, junto a otros más, lo que han hecho es generar dispersión, es generar confusión. ¿Ah? Votemos por esto, pero no estamos tan de acuerdo. No, si los compañeros son honestos porque ellos no están de acuerdo con todo lo que está ocurriendo. ¿Ah? No, ellos tienen críticas muy grandes dentro de la cuestión. Hay una pelea ahí que se está dando. Ya. Sí. Pero todas las weas se han aprobado. O sea, es la realidad. Risenberg piensa Entonces, así, bueno, ¿eh? Risenberg piensa así, muchas veces. no, es que todos saben. Entonces, Conmigo ya no viene sé con si cuentos, plantearlo, licenciado. Yo no sé solo si voy a plantearlo o no, pero decir. a modo de despedida, decirle que hay, ya, no sé si decirlo acá, pues no me vayan a caer encima. Dígalo nomás. No, usted Ya, tiene libertad. que el movimiento Mujeres Clasistas, Ajá. ¿Ya? Empezamos con problemas. claro, ahí ya No Ya. mis importa, esta franja de compañeras, acá, Marco te claro, apoya, así que ahí, la otra franja no. mi- mis compañeras, nuestras compañeras Ajá. que luchan, se está invitando para una actividad en solidaridad con Palestina,
que se realizaría, disculpen, pero la edad no es poca cosa, No es lo entonces debo tuyo. colocarme los lentes. ¿Ya? Me están pasando el eh, aviso, licenciado. Alguien está el- presionando ahí. Hay un apriete. a un meeting Hay un en la abril. Plaza de Armas a las 19 horas el 5 de junio. Bien. Así que quedan todos En la invitados siguiente e semana. invitadas a participar en el meeting de la Plaza de Armas el 5 de junio a las 19 horas. Así que, y ahí vamos a estar todos, vamos a estar ahí, ya seguramente nos vamos a estar coordinando para ver qué hacemos y cuáles serán los aportes de las demás organizaciones. Muy bien, Esperamos muy bien. Risenberg que tenía salga algo bien. que decir. Está... Sí, bueno, sí, sí, es muy importante la discusión, yo creo, y es bien válida, legítima, inclusive uno puede adoptar posiciones, son todas válidas, pero centralmente es que cómo se hace el puente con la gente, si se cambia el lenguaje y la actividad al nivel de lo que la gente está haciendo, está creando de tal forma crear ese puente, o se mantiene una postura clara y diferente, esperando que la gente al quebrar vea en esta otra postura una real opción diferente, porque hay un balance de que realmente lo que ocurre con la gente es que hay confusión. Entonces, cuando no se mantiene, esa es la teoría más o menos de lo Mm. que plantea el licenciado, que debido a que hay confusión, la gente no tiene claro cuál es el enemigo. Entonces, nosotros debemos hablar muy claramente, no adoptar ninguna forma que le ha servido al enemigo para generar esa confusión y esperar derechamente de que la gente se dé cuenta que no hay salida dentro del sistema. Ahora, frente a ese punto es importante, yo creo que la gente que presenta la postura del licenciado, todos los que estamos acá, que sería interesante también decir, bueno, cómo se soluciona en una revolución, qué se ha hecho en los procesos revolucionarios Ujú. con el problema de la policía, por ejemplo. ¿Qué se hizo en Nicaragua? ¿Qué se hizo en Cuba? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Cuál fue el programa de los bolcheviques frente a eso? Porque si realmente se quiere levantar una posición alternativa, es decir, bueno, los que creen en el socialismo y según la experiencia que hemos tenido con la historia, esto es lo que planteamos, porque ninguna refundación dentro de este sistema va a dar cuenta del problema. Nosotros entonces pensamos que la policía como cuerpo debe tener otra forma y esto es lo que se ha hecho en la historia. Y yo creo que eso clarificaría, porque no solamente hay una crítica, sino que se va presentando un programa para esa sociedad por la que usted, licenciado, por la que usted, señor Riquelme, y por la que usted, señor Gómez Leighton, siguen apostando. Muchas gracias. Muy bien. Componedor, un verdadero Patricio Elwin, se comportó como un magnánimo, como siempre nuestro director técnico, pero no Como esperaba buen menos de él. director técnico que es, Eso revela le por qué da a José, todo una jugada a específica. cada uno un dulce, a todos recibieron su dulce. Bueno, y primero dejar como picando esta polémica que creo que es necesario desarrollarla, y también por escrito, ¿no? Yo creo que es importante entrar en una polémica frontal con las concepciones identitarias de minorías autogestionarias, ¿no? ¿Por qué? Porque esas concepciones han sido derrotadas y han conducido a esta derrota política. Es importante reconocer que el movimiento popular ha sido derrotado. Es importante, porque mientras eso no se reconozca, no vamos a poder recomponernos. Aquí hay una derrota. Esto no es un repliegue ni un reflujo, como muchos dicen. No, aquí hubo una derrota. Y el resultado, y esa derrota es el resultado de haber seguido estas concepciones. Entonces es muy importante criticarla. Por ejemplo, la autogestión, la idea de la autogestión y la concepción territorial. El desalojo de la toma 17 de mayo, que es una excelsa expresión de autonomía, de autogestión, tenía sus escuelas, sus huertos, talleres, etcétera. Eso fue derrotado cuando entraron las fuerzas especiales de control de orden, porque no hay territorios autónomos, no hay posibilidad de autogestión bajo el capitalismo. El problema no es que se pueda hacer autogestión, bajo el capitalismo es imposible. El problema no es el patriarcado, es el capital. Aquí hay el problema no son los heteronormados, el problema no son los chilenos respecto a los pueblos originarios. Por supuesto que se expresa superficialmente este choque, pero la respuesta a este problema tiene que ver con la revolución social. Quiero dejarlo solamente insinuado, me parece que esa es como la idea. Y quiero además dedicar este programa a un compañero que falleció el día de ayer. Él fue un profesor de 56 años, militante trotskista, revolucionario de toda la vida. Falleció por causas naturales, como resultado aparentemente un accidente doméstico.
José Luis Vázquez Vargas. Sus restos están siendo velados junto a su familia y sus compañeros actualmente en calle San Ignacio, en Funeraria Cubillos en Valparaíso. Sus restos serán cremados en el cementerio católico en Santiago el día de mañana, el día domingo, ¿no? Cuando saca este programa ya se ha provocado este asunto. Él escribió, fue columnista regular y fue de la partida de la revista El Porteño, firmada como Raúl Román. Por razones de que era un profesor del Liceo Guillermo Rivera, se vio obligado a mantener esta clandestinidad, que muchos de los que escriben en nuestra revista se ven obligados a utilizar otros nombres porque no vivimos efectivamente bajo un régimen democrático. Quiero dedicar este programa a la memoria de este valioso compañero. Creo que la memoria es una parte importante también de la consolidación del aquilatamiento de la propia actividad que nosotros estamos realizando. Creo que el emplazamiento que hace Juan Carlos es muy válido. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, lo que hacemos nosotros para construir precisamente eso es esto que estamos experimentando en este momento, que es hacer este programa, que es difundir, que es polemizar, que es poner las cosas blanco sobre negro. Me parece que ha sido un programa, como siempre ha sido Zoom Deportivo, importante. Creo que es importante resaltar lo importante que es la polémica, el enfrentamiento de ideas, para poder aclarar a la militancia. Y sin reclamos ni últimas palabras. A Ariel Moreno lo mataron los pacos. A Ariel Moreno lo mataron los pacos. Muy bien. ¿Alguna cosa, un susurro, Gómez Leighton? ¿Algo que se quiera decir, algún saludo? ¿Llamar a votar en la elección de su junta de vecinos, me imagino? Llamar a votar a todos los vecinos ¿Tiene candidato usted o no? Brasil. ¿Tiene candidato? No tiene. Yo no voy con... No, si O sea, yo tengo candidato, sí. Sí, Yo tengo tiene candidato. El Tengo una delfín, candidata, como dijo Risen. Ah, es una Candidata, candidata. una delfín. Una delfín, ya. Hay una No, más. pero yo no, yo voy a votar por la persona que a mí me parece. No desarrollé ningún tipo de trabajo para constituir un sujeto que me continuara y uno supervisara desde... No, cada uno es libre de... Después lo acusan de chavista, ¿Ah? Después lo acusan de chavista. No hubieron Claro. problemas con la cuota, ninguna cosa, nada que después nos tengamos que enterar. Salimos así. Bueno, muy bien. Contrato medianamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las sesiones de este importante programa político, no sin antes invitar a quienes nos han visto a que se suscriban al canal, a que le hagan clic a la campanita, que se pongan rojo, de manera que sepan cada vez que nosotros subimos nuevos contenidos, que revienten el botón de like, que comenten en lo posible elogiosamente lo que aquí se ha dicho, y si no es así, que sea en un tono crítico respetuoso para quienes hemos intervenido en este programa, en el entendido de que las cuestiones que aquí se han debatido no son verdades reveladas, sino que muy por el contrario son el insumo necesario para el debate político de la izquierda y los trabajadores, de los cuales Maten Rey aspira a conformarse como una barricada. Muchas gracias Juan Carlos Gómez Leighton, muchas gracias Marco Riquelme García y por supuesto interminable e inextinguible Sergio Risenberg. Nos vemos y Gracias por revolver. nos vemos, chao.